Buenos días, continuamos revivándonos por su palabra. Hoy, Éxodo capítulo 26, vamos a hablar acerca de la construcción del tabernáculo. Recordemos que al santuario se entraba desde el lado del este. Así el adorador daba la espalda al sol mientras salía en la mañana. La construcción del santuario fue hecha de tablas de acacia y de varios tipos de cortinas. Dice el versículo 1: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y las harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Podemos decir así que estas primeras cortinas tenían 14 metros de largo por 2 metros de ancho. Estas cortinas eran las que iban en la parte de adentro del tabernáculo. Luego dice en el versículo más adelante, en el 5, dice que debía hacerle 50 lazadas a las cortinas. Estas 50 lazadas las debía hacer en la orilla de la cortina que está en la segunda unión, y también debía hacer 50 corchetes de oro con los cuales debía enlazar las cortinas. En un lado venía la lazada, en otro el corchete, para que se unan las cortinas y así estas cortinas sean una sola unidad. Más adelante habla también en el versículo 8, en el 7, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Estas cortinas tenían 1 metro más, es decir, medían 15 metros, y también tenían el mismo ancho, 2 metros. Estas cortinas eran las que iban por la parte de afuera, pelo de cabra. Entonces las cortinas iban hacia arriba y luego entraban sobre las primeras cortinas de lino torcido. Iba una más, por eso más adelante dice que esta cortina extra tendría que ir doblada hacia adelante, dando el aspecto de una pequeña cornisa hacia adelante dentro del mismo santuario o tabernáculo. Ahora, asimismo le hicieron corchetes, asimismo le debía hacer las lazadas para que se unan estas cortinas. Más adelante también encontramos en el verso 14, dice: harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Entonces venían las cortinas de lino, luego las cortinas de pelo de cabra que quedaban hacia arriba por el largo que tenían, y encima en la cubierta venían dos, las de pieles de carnero y la de piel de tejones. El santuario no tenía más que 22 metros y medio de largo por más o menos 9 metros y medio o 9 metros de ancho. Ahora, la siguiente parte de la construcción era verso 18: harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Estas tablas iban unidas en un tipo de riel o basas, en donde ellas entraban, iban uniéndose una con otra hasta formar una sola pared. Ahora también dice, para el lado del norte debía ser la misma cantidad de tablas y de basas, y en el verso 22 nos dice que para el lado posterior, que en este lado sería el occidente, ¿sí?,
o el oeste también que le llamamos, debían haber 6 tablas. Además de eso, debía haber 2 tablas para las esquinas, es decir, 8 tablas que eran las que aseguraban en las esquinas con sus basas todo lo que era la construcción del tabernáculo. También dice el verso 26, harás 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Estas barras, cuando entraban por las basas o argollas, lo que hacían era darle firmeza y unir las tablas dentro del tabernáculo. Luego le da la orden el Señor que las cubra de oro, y más adelante en el verso 30 dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces venían las tablas, luego venían las cortinas, lino, piel de carnero, luego también venía por encima la piel de tejón. El tabernáculo fue construido de adentro hacia afuera. Eso también nos indica que hablando del templo del Espíritu Santo que somos nosotros, nuestra construcción o reconstrucción, nuestro cambio siempre debe empezar de adentro hacia afuera. Luego, verso 31 dice: harás un velo de azul púrpura, carmesí, lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro, dentro el arca del testimonio, y aquel velo será el que separe entre el lugar santo y el lugar santísimo. Este era el velo que representaba a Cristo como mediador por nosotros, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. El velo separaba, y adentro de ese velo, en el lugar santísimo, debía ir el arca del testimonio. Luego dice el 34: pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Recordemos que esa era la tapa del arca del testimonio, donde estaban los querubines también. Verso 35: y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur. Si entrábamos por el este, recordemos, entramos del este al norte, era la parte derecha, entrando de frente, pero era el norte, el lado norte. Ahí iba la mesa de los panes de proposición, y hacia el lado izquierdo, al sur, iría el candelero o candelabro de oro. Luego el 36 dice: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamado. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Así, por el frente solo habían 5 tablas, las cuales permitían que haya espacio por donde pueda entrar el sacerdote o el sumo sacerdote en sus oficios que hacían diarios y en las fiestas anuales. El resto del tabernáculo estaba cubierto tanto al lado norte, al sur y al oeste por tablas y por varias cortinas. De esta manera, el tabernáculo iba a ser el lugar en donde el pueblo se encontraría con el Señor. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con el Señor ahí en el lugar donde tú estás. Te invito que hagas una oración y le digas al Señor: Señor, quiero encontrarme contigo, y que este cuerpo sea el templo en donde tú mores. Cámbiame. Aprovecha que estamos por terminar el año. Terminemos el año bien, poniéndonos a cuentas con el Señor. Que Dios te bendiga.